En esta ocasión voy a hablar sobre la justificación y hablaremos, entre otras cosas, cómo la justificación, así como otras experiencias en la vida cristiana, es instantánea como progresiva, así como la conversión es una experiencia instantánea, pero también progresiva. La santificación de la misma manera es una experiencia instantánea, como también lo es progresiva, y así muchas más. Pero hoy veremos la justificación instantánea, progresiva y entre otros temas relacionados con la justificación. Así que primeramente vamos a definir qué es la justificación. Y para esto vamos a ir a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 5, versículos 18 al 19, que nos dice así: así que como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, nuevamente, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Lo que nos muestra este pasaje es que así como en Adán todos los hombres fueron constituidos pecadores, todos los hombres son constituidos injustos. Dice en otra parte en Romanos, por cuanto todos pecaron, entonces por tanto vino la condenación a todos los hombres. Ahora, por la obediencia, por la justicia de un hombre, Cristo, vino la justificación de vida a los hombres. Entonces son constituidos o hechos justos. En Adán, los hombres son constituidos pecadores o injustos. En Cristo, los hombres son constituidos justos. ¿Sí? Así que conforme vemos aquí, la justificación es el acto mediante el cual Dios hace justo al hombre injusto. Es el acto mediante el cual Dios hace al hombre pecador un hombre justo, al hombre impío un hombre justo. Y veremos que la justificación se da en dos partes, como decía en un principio. Hay una justificación instantánea, pero también una progresiva. Hay dos áreas en la justificación. Entonces, ahora veamos la necesidad de la justificación. Y para entender la necesidad de la justificación, debemos comprender la condenación del hombre. En 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11, nos dice la palabra de Dios así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No lo sabe? Los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios es una advertencia muy seria que debiéramos tomar muy en consideración. ¿No lo saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. No cometan ese error de pensar
ay, a la mera hora Dios nos va a perdonar a todos y todos estaremos con Él. No, no erréis, no cometas ese error. Miren, hay errores que podemos cometer y que nos van a provocar consecuencias por un día, 2 días, 10 días, un año, qué sé yo. Pero cometer un error de este tipo nos va a costar nuestra eternidad, nos puede costar nuestra eternidad. Por eso el Señor es muy enfático en esta palabra, no erréis. Y empieza a decir, ¿no saben que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, etcétera, 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 ninguno de ellos heredarán el reino de Dios? Y les dice, pero esto eran algunos de ustedes. Escribe Pablo a los Corintios y por supuesto también es para nosotros esta palabra. Y dice, esto eran algunos de ustedes, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados. Igual en el lavamiento hay una experiencia instantánea, como hay una experiencia progresiva. Somos lavados cuando llegamos a Cristo, somos lavados de nuestros pecados. Pero conforme caminamos en la vida cristiana, tenemos que ir siendo lavados día con día. De la misma manera, el ser santificados es una experiencia instantánea como progresiva. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, somos santificados en Él, pero es algo que tiene que irse haciendo una realidad día con día en nuestro caminar cristiano. De la misma manera, con la justificación, como veremos a lo largo de este mensaje. Entonces, aquí podemos ver en este pasaje de 1 Corintios 6, de 9 al 11, la condenación del hombre. Los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes son los injustos? Aquí dan varios ejemplos que ya hemos leído y repetido. Y Pablo les dice, estos eran algunos, pero ya han sido, entre otras cosas, justificados. Así que tenemos la necesidad, la imperiosa necesidad de la justificación, de ser justificados, para que podamos heredar el reino de Dios. La justificación en las dos áreas que veremos a lo largo de este mensaje. Pero con todo alguien podría autojustificarse y decir, pero yo soy justo, yo soy una buena persona, yo no soy malo, yo no soy una mala persona, yo soy como cualquier otro, yo no soy injusto, yo hago mis negocios bien, yo no estafo a nadie, yo no ando en malos pasos. Pero vamos a ver qué dice la Escritura. En Romanos capítulo 3, verso 10, es un verso muy conocido en la palabra de Dios. Nos dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Dios dice claramente, no hay justo ni aún uno. Es decir, sin la intervención de Dios, no hay ningún hombre o mujer que sea justo. Si Dios no interviene por medio de nuestro Señor Jesucristo, trayéndonos justificación, no hay justo ni aún uno. Y Salomón lo confirma en Eclesiastés capítulo 7, verso 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay hombre. No hay hombre. No hay mujer justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Con lo que podemos ver que simple y sencillamente, por muy justo que tú te puedas creer o que yo me pueda creer, estamos engañados. No hay hombre justo en la tierra sin la intervención de Dios. Si Dios no nos justifica, nosotros no podemos ser justos por nosotros mismos.
No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. El pecado nos vuelve injustos. El pecado. Nuestras obras que son contrarias a lo que Dios dice. Nuestras obras, nuestras palabras, nuestras omisiones, nuestras actitudes que son contrarias a lo que Dios pide y manda para nuestro propio bien en su palabra. Y David entendía claramente que el ser humano no se puede hacer justo por sí mismo. En el Salmo 143, verso 2. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. David lo sabía, David lo entendía, que ningún ser humano se va a poder justificar a sí mismo delante de Dios por sus propios medios. La justificación únicamente nos puede venir de Dios. Dios es el que nos hace justos y nadie más. Es más, Isaías, capítulo 64, verso 6, nos dice, nos define nuestras propias aparentes justicias que son delante de Dios. Isaías 64, 6 nos dice así: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Nuestras justicias, nuestras propias justicias, en nuestra propia fuerza, en nuestros propios medios, nuestras propias justicias no nos hacen justos. Dios la ve como trapo de inmundicia. La única justicia que nos puede hacer justos es la justicia de Cristo obrada en nosotros, que es, como dijimos, impartida como imputada o impartida, que es instantánea como progresiva, como veremos a continuación. Ahora sí, las dos áreas de la justificación. Como les decía, muchas experiencias en nuestra vida cristiana pueden ser instantáneas como progresivas. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, confesándolos a Él, somos perdonados y nacemos de nuevo, entonces somos considerados justos. Considerados justos. Ser considerados como justos, aunque no lo seamos realmente, esa es la justicia instantánea o la justicia imputada. Considerados justos. Pero a nosotros, después de haber sido justificados por el Señor, al habernos arrepentido, al habernos convertido a Él, al nosotros seguir al Señor y caminar con Él, de tal manera que estamos obedeciendo al Señor, estamos complaciendo al Señor, viviendo vidas rectas delante de sus ojos, nuestras obras van siendo justas delante de Él. Empezamos a tener un caminar justo, un conducirnos en justicia. A esto se le llama la justicia impartida, o lo que llamábamos justicia progresiva, ser hechos justos. Entonces, estas dos áreas de la justicia, son las que vamos
hablar o las que ya estamos hablando en este mensaje. Justicia instantánea como progresiva, que también podemos llamar justicia imputada como impartida. Entonces, o podemos llamarlo de otra manera, contados justos, hechos justos. Ahora, no vamos a encontrar en la Biblia estas dos palabras, justicia imputada y justicia impartida, para referirnos a la justicia. No lo vamos a encontrar como tal en la Biblia, pero encontramos claramente los conceptos, como vamos a ver a continuación. Les estamos llamando así para una mejor comprensión, para que los podamos visualizar de una mejor manera. ¿Sí? Así que, en lo sucesivo, a la justicia instantánea le vamos a llamar justicia imputada. Y a la justicia progresiva le vamos a llamar justicia impartida. ¿Ok? Muy bien. Entonces, continuamos. La justicia imputada. Ser contados justos. La justicia instantánea. La justificación es una experiencia instantánea en su primera etapa, en que somos declarados justos, aun cuando no somos justos. Somos contados justos, aunque no lo somos. Nuestra posición ha cambiado. Somos liberados, somos absueltos, pero nuestra naturaleza, nuestra manera de conducirnos no ha cambiado. Esto es lo que podemos ver claramente con Abraham. En Romanos capítulo 4, versículos 1 al 8, Pablo nos habla de esto. Vamos a leer. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras. Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Muy bien, tratando de entender. Dice aquí: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne, humanamente, en sus propias fuerzas, en su propia capacidad? Y dice, si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Tendría de qué gloriarse, pero por sí mismo. Yo me porté bien, yo soy muy justo, y Dios pues no tenía más que reconocer que yo era un hombre muy justo y muy bueno y muy recto. Pero dice, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia, contado justo. Fue contado justo solo por el hecho de haber creído en el Señor. Y luego dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si una persona es justificada por sus obras, entonces ya no es gracia. Es un pago. Por cuanto tú hiciste esto y esto y esto, te lo mereces. Entonces ya no es una gracia. Por eso Pablo dice en Efesios 2:8, por gracia sois salvos.
Por gracia sois salvos. No es por lo que yo o tú o yo hagamos, sino es por gracia, un regalo inmerecido. Esta es la justicia instantánea, la justicia imputada, ser contados como justos aun cuando no lo somos. Y luego dice de David, cuando habla del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquel cuya iniquidad es perdonada y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Por cuanto Abraham creyó, como encontramos en Génesis 15:6, creyó Abraham y le fue contado por justicia. Igualmente nosotros, simplemente porque creemos en Cristo, por creer en Cristo como aquel que justifica al impío, como acabamos de leer, somos contados como justos. Somos perdonados al poner nuestra confianza en aquel que pagó nuestra deuda. La deuda es borrada. Somos absueltos. Entonces, no hay injusticia. No hay injusticia que se nos cuente. Entonces somos hechos, considerados justos. Aquí Pablo está conectando la justicia con la fe. Somos justificados, contados como justos por la fe salvadora, que viene cuando creemos en aquel que justifica al impío. La justicia imputada significa que Dios nos cuenta como justos, aunque no seamos justos realmente en carácter ni en nuestro corazón. Somos contados justos. Es lo que Pablo viene hablando desde el capítulo anterior. Y lo ilustra con Abraham en el capítulo 4. Pero vamos a ver qué dice Pablo en el capítulo anterior al capítulo 4, Romanos capítulo 3, versos 22 y 24. Nos dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. La justicia de Dios, veamos, por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Verso 24. Siendo justificados, contados como justos, gratuitamente por su gracia. Y acabamos de leer en Romanos capítulo 4 que el que obra lo que recibe ya no es gracia, es deuda, es un pago. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, contados como justos por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Y qué es la redención? Es el perdón de pecados, como dice Efesios 1:7. Cristo ganó la redención, es decir, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Esta es la justicia imputada, justicia instantánea, ser contados como justos. Ahora, Romanos capítulo 5, verso 1. Nos dice así, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al ser justificados, es decir, tenidos como justos por medio de la fe en Cristo, pasamos a estar en paz con Dios en nuestras vidas. Justificados por la fe. Estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Pero también tenemos la experiencia progresiva de la justificación. Dios nos justifica por su gracia para que andemos en justicia. Somos contados como justos, pero Dios dice, ahora camina en justicia. Ahora camínale. Ahora obedéceme para que aquello que te estoy contando como un hecho se vaya haciendo una realidad. No nos podemos quedar en la justicia imputada. No nos podemos quedar en la justicia instantánea, en solo ser contados como justos. Ahora tenemos que caminar en obediencia a la fe, como también nos dice la Escritura, en obediencia a la fe. Entonces, la experiencia progresiva de la justificación viene a medida que Dios trabaja en nuestra vida, trayendo convicción de pecado en las áreas donde no somos rectos, en las áreas donde no nos estamos conduciendo en una justicia real. Dios pone convicción de pecado en nosotros, haciéndonos sentir la necesidad de cambiar y hacer lo que es recto delante de Él, delante de sus ojos. Y este es el proceso mediante el cual Dios nos va enderezando, Dios nos va justificando, Dios nos va haciendo rectos, como dice Isaías, línea sobre línea, renglón tras renglón, en Isaías 28, verso 10 y verso 13, así como el impresor o el que está procesando un texto va justificando un texto. Como aquellos que manejan computadora, van a encontrar que en su procesador de palabras van escribiendo de corrido y van a encontrar que en su procesador de palabras hay una opción de justificado derecho, que realmente no es justificado, pero a la izquierda, y entonces van quedando las líneas, unas más largas, unas más cortas, pero está la opción de justificado. En la opción de justificado queda la línea derecha tan recta como la línea izquierda. Queda bien cuadrado, bien enderezado. Antes, cuando usábamos las máquinas de escribir mecánicas, ¿qué teníamos que hacer? Habían palabras, corríamos el carro y siempre el lado izquierdo quedaba recto, pero el lado derecho no nos cabían todas las palabras. Teníamos más o menos que calcularle hasta dónde iba a llegar la palabra y poníamos tal vez guiones para que quedara más o menos recto, o quedaban algunas líneas más largas que otras, unas más cortas. Entonces, la justificación, estoy poniendo este ejemplo porque así es la justificación que Dios hace. Dios va línea sobre línea de las áreas que no son rectas en nuestras vidas para hacerlas tan rectas como Él es recto. De tal manera que nosotros, que tenemos en muchas áreas de más y en muchas áreas de menos, Dios toma una línea. Digamos, la línea de nuestra forma de hablar, nuestro vocabulario, y Dios endereza esa línea. Y Dios dice, ok, ahora vamos a tratar la línea de tus miradas.
Ahora, vamos a tratar la línea del carácter enojón. Vamos a tratar esta línea y esta línea y esta línea. Entonces, Dios está tratando en el área de la justicia impartida, ser hechos justos, la justicia progresiva, enderezarnos línea tras línea, tras línea, tras línea, tras línea, a manera de hacernos tan rectos como Él es recto. Amén. Ok, en Apocalipsis capítulo 19, verso 8 nos está hablando de la justicia impartida. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aquí nos está hablando de la esposa de Cristo, cuando se presente delante del Señor para las bodas. Y la justicia que encontramos aquí en la esposa de Cristo es una vestidura de obras justas, porque ella no se quedó con la justicia imputada, con la justicia instantánea, con la justicia inicial, que es solo por gracia. No se quedó con ser contada como justa, sin serlo. Ser contada como justa por la fe en Cristo, sino que ella permitió que Cristo obrara su justicia en ella. La justicia impartida es la justicia que ha sido obrada en nosotros. Las acciones justas, un conducirnos, una vida justa y recta delante de los ojos de Dios en obediencia a sus palabras. Así que el asunto aquí es no quedarnos con la justicia imputada, si ya somos contados como justos. Debemos crecer en la justicia, pasar a la siguiente área de la justicia, donde se va desarrollando la justicia, donde se va obrando un caminar, un conducirnos justo en nuestras vidas, día con día, en nuestras obras, en nuestro carácter, en lo que somos y en lo que obramos. En Romanos capítulo 6, verso 19, nos dice así: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. El Señor quiere impartir su justicia en nosotros, de tal manera que sirvamos, que andemos, que caminemos en justicia, para que así como en el pasado nuestros miembros sirvieron activamente a la iniquidad, al pecado, a la injusticia, ahora en Cristo nuestros miembros sirvan a la justicia, haciendo justamente, haciendo lo bueno y lo recto delante de los ojos del Señor. Si nuestras manos nosotros las utilizamos para muchas cosas malas en el pasado, antes de conocer a Cristo, Dios quiere que ahora nuestras manos sirvan a la justicia. Sirvan a la justicia. Miren, yo podría decir para gloria de Dios. En el pasado, antes de entregarme yo a Cristo Jesús, mis manos sirvieron para golpear a otros. Yo fui cinta negra. Yo fui maestro de artes marciales. Cristo llegó a mi vida cuando yo tenía 19 años de edad. A esa edad yo ya tenía mi propio gimnasio, donde yo era el maestro titular y daba clases de taekwondo.
Y mis manos, yo las utilizaba para golpear. Mis manos golpeaban. Mis manos herían. Mis manos lastimaban. Dios dice, si tus manos sirvieron para eso, ahora que sirvan a la justicia. Hoy, para gloria de Dios, y a Él sea la gloria, mis manos sirven para escribir muchos mensajes de la palabra de Dios. Mis manos sirven para tocar instrumentos y adorar a Cristo. Mis manos sirven para ponerlas sobre otros y orar por otros. Dios quiere que nuestros miembros, si sirvieron a la inmundicia, a la injusticia, que ahora sirvan a la justicia, nuestras manos, nuestros pies. Y nuestros pies antes nos llevaban a lugares sucios, lugares de pecado, que ahora nuestros pies nos lleven a servir a Cristo, a servir a la justicia. Nuestros ojos, si antes poníamos delante de nuestros ojos cosa injusta, cosa impía, cosa sucia, que ahora nuestros ojos sean puestos en cosas justas. La justicia impartida significa que somos llenos con la misma justicia de Dios. Esta es la vestidura que viste a la novia de Cristo, a la esposa de Cristo. El profeta Ezequiel nos habla en sentidos prácticos de diferentes áreas de justicia. ¿Quién es una persona justa delante de Dios? En lo práctico. ¿En quién se ha obrado la justicia de Dios? ¿En quién se ha obrado la justicia de Dios en él? La justicia impartida. El ser hecho justo. La justicia que es progresiva, que se va obrando día con día, día con día, día con día, día con día. Nos dicen Proverbios, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Como la luz de la aurora. Primero es un poco de luz y más oscuridad, pero hasta que el día es perfecto, cada vez es más luz y cada vez es menos oscuridad. Cada vez más luz y cada vez menos oscuridad. Eso es lo que Dios quiere. Y así Dios quiere obrar progresivamente su justicia en nosotros. Progresivamente. Día con día. Ahora, esto no significa que lo tomemos para justificarnos. Y queramos, sí, aceptar a Cristo, recibir a Cristo en nuestras vidas, arrepentirnos y decir, bueno, Dios que obre progresivamente su justicia en mí. Mientras tanto voy a seguir pecando y ahí me la voy a llevar muy despacito, muy despacito. No hagas eso. No hagas eso, porque entonces estaremos jugando con Dios. Estaremos tomando las cosas a la ligera. Y la Escritura nos dice, no erréis. Recuerden, los injustos no heredarán el reino de Dios. No podemos tomar las cosas a juego, no podemos tomar las cosas a la ligera. No podemos tomar las cosas, ahí me la voy a llevar poco a poco, muy despacio, como quiera, es progresivo. Eso no significa que lo tomes como pretexto, porque entonces estaríamos pecando deliberadamente y eso es muy peligroso. En Ezequiel capítulo 18, versos 5 al 9. Aquí tenemos quién es un hombre justo, con la justicia que ha sido impartida. Recuerden, somos hechos justos por la fe en Cristo. Pero Dios dice, ok, ya te he contado como justo, ahora llena
aquello que estoy contando que ya está hecho en ti. Llena lo que he dicho, lo que estoy hablando, que ya es una realidad en ti. Ahora condúcete a la luz de lo que yo estoy considerando. Ezequiel 18, 5 al 9. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiera el robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriera al desnudo con vestido, que no prestare interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare, y guardare mis decretos. Digo, por si en todos los anteriores nosotros decíamos, yo no hago nada de eso, entonces sí soy justo. No, pero que también caminemos en sus ordenanzas y guardemos sus decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Así que, en resumen, y para terminar, justicia imputada, ser contado como justo, justicia instantánea. Quiere decir que Dios nos cuenta como justos por medio de la fe en Jesucristo. Aunque no somos realmente justos en carácter, de corazón y en nuestro diario caminar. Es la idea de un juez que absuelve a un delincuente de todos sus delitos. Y es contado como que no hizo nada. Es contado como inocente. Pero por dentro necesita ser cambiado. Es la misma persona. Ser contados como justos por la gracia de Dios. Por creer. Sin obras. Contado justo. Justicia impartida es la justicia progresiva. Ser hecho justo. Implica ser llenos con la misma justicia de Dios. Dios nos justifica línea tras línea, renglón tras renglón. Es la vestidura espiritual que viste a la novia de Cristo. Es Dios progresivamente va obrando su justicia en nosotros. Es la senda del justo, que es como la luz de la aurora. Cada vez las tinieblas van siendo más absorbidas y más absorbidas por la luz o disipadas. Dios obrando su justicia en nosotros. Así que si tú te has convertido a Cristo, si tú te has entregado a Cristo, si tú has recibido a Cristo en tu corazón, si tú te has arrepentido, gloria a Dios. Eres contado como justo por la fe en Él. Pero ahora Dios quiere obrar su justicia en ti. Que te conduzcas en justicia delante de Él. Que así como en el pasado, tus miembros, mis miembros de nuestro cuerpo, sirvieron al pecado, a la injusticia, a la iniquidad, ahora sirvan a la justicia para gloria de Dios, quien sea bendito por los siglos de los siglos y por siempre. Amén.